Continuamos con nuestro quinto mensaje de esta serie acerca de el amor, el noviazgo y el matrimonio. Y estamos considerando estos tres aspectos tan importantes de las relaciones humanas porque sabemos bien que todos anhelamos tener relaciones amorosas satisfactorias y porque Dios nos ha creado para una vida en pareja. Sabemos por la palabra de Dios que un acertado conocimiento bíblico de lo que es el amor nos llevará a un noviazgo bíblico y un noviazgo bíblico nos llevará a un matrimonio bíblico que nos dará la felicidad que promete y que evitará un divorcio antibíblico. Y para llegar a tener un matrimonio bíblico es indispensable conocer lo que es el amor y no errar en la elección de la pareja en el noviazgo. Ya abarcamos 3 mensajes con el primer tema acerca del amor y ahora después de ver el tema del amor entramos al tema del noviazgo. Y vimos en nuestro tema pasado cómo este es el periodo de preparación para entrar en el matrimonio, donde se debe pensar, calcular, meditar y decidir si la persona con la que deseamos entrar en el matrimonio es la persona idónea para nosotros. Y debemos tener en cuenta esto porque debido a que el matrimonio es tan importante para Dios, Él en su inmensa misericordia nos ha provisto de 3 recursos maravillosos que se encuentran en 2 niveles de vida para no errar en las elecciones de nuestra pareja. El primero es el nivel ético y moral, donde encontramos las 4 alarmas intrínsecas: conciencia, razonamiento, el consejo de los demás y la experiencia de los más cercanos y la percepción o la intuición. Solamente con este primer recurso ya es posible formar un matrimonio firme para toda la vida. Pero además hay un segundo nivel que está a disposición de todos los que están en el ámbito espiritual, de los que han recibido la salvación, de los que han sido redimidos y reconciliados con Dios a través de la fe en Jesucristo. Y aquí tenemos los otros 2 recursos, los 2 principios bíblicos y 2 filtros bíblicos. Ahora, para nuestro tema del día de hoy, vamos a pasar a ver los 2 principios bíblicos. Comencemos. Esto es el noviazgo, segunda parte, los 2 principios bíblicos para el noviazgo. Si nosotros nunca tuviéramos acceso a la palabra de Dios, contaríamos de forma natural con nuestra conciencia, con nuestro razonamiento, con el consejo de otros y con la percepción para tomar decisiones correctas en todo momento, no solamente en el noviazgo. Pero cuando conocemos a Dios, al Dios verdadero, al Dios que está revelado en la Biblia, y por su gracia recibimos su Espíritu en el momento de la conversión por medio del Evangelio, contamos ahora con un maravilloso manual de vida que nos otorga un conocimiento más profundo de sus verdades. Esta verdad está en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, donde nos dice el apóstol Pablo que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. En otras versiones dicen para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, si en verdad hemos sido transformados en nuevas criaturas a través del Evangelio, no debemos despreciar estos principios que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo, y entre los muchos principios que Dios nos ofrece contamos para el noviazgo con el principio del yugo desigual y el principio financiero de Génesis. En primer lugar, el principio del yugo desigual. Este principio bíblico tan conocido por los cristianos está en 2 Corintios capítulo 6 versículos 14 al 15, donde el apóstol Pablo nos dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? A través del apóstol Pablo, Dios emplea la ilustración del campo para enseñarnos algo muy importante de la unión matrimonial. Pero en primer lugar, vamos a tener en cuenta el contexto de esta cita. Esta es la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de la iglesia de Corinto. Esta era una ciudad con altos criterios morales impíos y depravados. Esta ciudad era famosa por su desenfreno sexual. Un elemento importante de la idolatría de Corinto era la prostitución ritual. En la Acrópolis de Corinto estaba el templo de Afrodita, diosa griega de la belleza, la sensualidad y del amor.
Esta era la casa de miles de sacerdotisas que practicaban la prostitución como un medio de conexión con los dioses. Así que la promiscuidad, el adulterio y también los divorcios eran muy comunes en este tiempo y en parte de la cultura de esta sociedad. Por esa razón el apóstol Pablo y los demás apóstoles les ordenaron constantemente en sus cartas a todos los creyentes que huyeran de esa inmoralidad. Usted lo puede ver en citas como 1 de Corintios capítulo 6 versículo 18, 2 de Timoteo 2:22 y 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Y los creyentes luchaban por romper totalmente con ese estilo de vida inmoral e idólatra de su pasado. Algunos habían profesado fe por Cristo y habían dicho ser parte de la iglesia, pero aún estaban aferrados a elementos de su religión pagana y aún no rompían del todo con su pasado idólatra. Y para empeorar las cosas, dentro de la iglesia habían falsos maestros que estaban trayendo a la iglesia un legalismo judío y un misticismo que buscaba mantenerlos ligados a las costumbres paganas de los corintios. Así que Pablo les escribe esto en su segunda carta para hacer distinción y separar a los creyentes verdaderos de los que no son creyentes. Este pasaje es mal interpretado por muchos cristianos legalistas que pasan por alto este contexto. La separación que Pablo anuncia aquí no se refiere a una negación de asociación o relación con los que no son cristianos. No podemos retirarnos completamente del mundo. Separarse de los incrédulos no significa divorciarse del cónyuge que es inconverso. Así era como lo tenían algunos creyentes de la iglesia de Corinto. Eso lo vimos en el tema pasado. Recuerde 1 de Corintios capítulo 7. Algunos tenían temor de que habían sido creyentes, de que habían entrado al cristianismo y que su pareja no era creyente y por eso estaban pensando en que debían divorciarse. Los cristianos inevitablemente estaremos en lugares y en circunstancias en las que debamos socializar y relacionarnos con familiares, con amigos, con compañeros y con otras personas que serán incrédulos, paganos, de otras religiones y hasta ateos. No podemos aislarnos de ellos porque es con ellos con quienes convivimos y es a ellos a quienes debemos compartir el evangelio. No se olvide también que Jesús fue amigo de publicanos y pecadores. Puede mirar Lucas 7:34 y Mateo capítulo 9 versículos 10 al 11. Aunque el Señor fue muy diferente de todos ellos, Él no dejó de compartir con ellos. Así que Pablo nunca llamó a los corintios a separarse socialmente de quienes no eran cristianos, sino de aquellos que decían ser creyentes pero en realidad nunca se habían arrepentido, estaban dando mal testimonio y estaban enseñando falsas doctrinas a la iglesia y con esto estaban trayendo divisiones. De ellos es que dice que debemos separarnos. ¿Pero qué pretende entonces el Espíritu Santo con el mandamiento de no unirse en yugo desigual con los incrédulos? La expresión unirse en yugo desigual es una analogía que Pablo extrajo de Deuteronomio capítulo 22 versículo 10, donde la ley mosaica ordenó a los israelitas de la siguiente manera: no ararás con buey y con asno juntamente. El yugo es una herramienta de madera que sirve para unir dos animales del campo por el cuello, para con ello tirar del arado o de un carruaje. Cuando en el yugo se ponen dos animales diferentes como un buey o como un asno, dicho carruaje o arado avanzará de forma dispareja, ya que los dos animales no tienen la misma naturaleza, no tienen la misma fuerza y no llevan el mismo paso. Por lo tanto, el carruaje se irá para uno de los lados o el arado no quedará centrado y también los animales terminarán sufriendo físicamente por la descompensación de fuerzas. Nada en el contexto de 2 de Corintios 6, 14 al 15 nos debe llevar a la idea de que Pablo se está refiriendo a socializar con otros, como ya lo vimos. Pero sí es claro que los creyentes y los incrédulos son dos grupos totalmente diferentes que no podrán trabajar conjuntamente en el reino espiritual. Para Dios, los creyentes no pueden unirse con los incrédulos en un esfuerzo común por las cosas del espíritu. Para demostrar esta verdad, Pablo hace 4 contrastes a través de 4 preguntas retóricas de sentido común
y cada pregunta presupone una respuesta negativa. Veamos cada una de estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Versículo 14. La respuesta es ninguna. Justicia e injusticia son totalmente opuestas y contrarias. La justicia es obediencia a la ley de Dios y la injusticia es rebelión directa contra ella. De ahí que todo pecado sea una injusticia y todo aquel que practica pecado sea un injusto delante de los ojos de Dios. La razón por la que la justicia caracteriza a los creyentes es porque en el momento de la salvación, Dios declara justo al pecador que se arrepiente de sus pecados y cree el Evangelio. La Biblia nunca habla de que nosotros somos buenos para merecer la vida eterna. La Biblia siempre nos dice que somos malos y que lo que necesitamos es ser justificados ante Dios por la obra de Dios, no por nuestras obras. Dios le atribuye al pecador arrepentido el acto de justicia de Cristo en la cruz. La justicia de Dios hecha en Cristo Jesús es imputada, es impuesta o es atribuida a aquel pecador que se arrepiente de sus pecados y viene a buscar salvación en Cristo Jesús únicamente. Es el justo quien vivirá por la fe. Esta verdad usted la puede ver a través de la palabra de Dios en citas como Romanos capítulo 1 versículo 17, Romanos 5:1, Romanos 5:19, Primera de Corintios 1:30, Segunda de Corintios 5:21 y Filipenses capítulo 3 versículo 9. Por la otra parte, Dios considera injustos a todos aquellos pecadores que no han aceptado el Evangelio, que no han creído en Cristo para salvación, que han rechazado la obra de salvación porque han querido recibir justificación a través de sus propias obras o a través de sus propias creencias, de cómo cada uno ve a Dios, ve la salvación. Son los injustos los que no heredarán el reino de Dios, lo dice Primera de Corintios 6:9. Y son estos, los injustos, los que tendrán que enfrentar el castigo eterno en el infierno. Es a estos a los que Jesús les dice ahí en Mateo capítulo 7:23 en el día del juicio: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La segunda pregunta es: ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tercera parte del versículo 14. La respuesta es ninguna. Es evidente que la luz y las tinieblas son mutuamente excluyentes, no son compatibles. Moralmente la luz se refiere a la verdad y las tinieblas se refieren a la mentira. La luz se refiere a la santidad y las tinieblas se refieren al pecado. Quienes son justos en Cristo, quienes han sido justificados por Dios a través de Cristo, andan en la luz de Cristo. Lo dice Juan 8:12, Juan 12:35, Efesios 5:8 y Primera de Juan 1:7. Y quienes aún no han sido justificados por la fe, es decir, los injustos, son parte del reino de las tinieblas. Lo dice Lucas 22:53, Efesios 6:12 y Colosenses 1:13, entre muchas citas. Esperar que los hijos de la luz obren conjuntamente en aspectos espirituales con los hijos de las tinieblas es tan necio como esperar que la luz y la oscuridad cohabiten en el mismo lugar y al mismo tiempo. La luz esparce las tinieblas. Pregunta número 3. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Versículo 15, la primera parte. Respuesta: ninguna. Las primeras dos preguntas retóricas se centraron en la naturaleza radical diferente que tienen los creyentes y los incrédulos. En esta tercera pregunta, Pablo muestra la exclusividad de los líderes que operan y que tienen cada respectivo reino, y hay una oposición total entre uno y el otro. Hay una oposición total entre Cristo, el gobernante del reino de la luz y la justicia, y Belial, el príncipe de la potestad de las tinieblas y la injusticia. Belial es un nombre antiguo para Satanás o para el diablo. Así que suponer que Cristo y Satanás cooperan juntos en un esfuerzo mutuo por el mismo fin espiritual es completamente absurdo y contrario. Puede verlo en Mateo capítulo 8 versículo 12, Juan 8:44, Juan 12:31, Juan 14:30, Juan 16:11,
Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 31, Efesios 2:2 y Primera de Pedro 5:4. Pregunta número 4. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Versículo 5, segunda parte. La respuesta es ninguna. Con esta pregunta se resumen las 3 preguntas anteriores, reforzando la verdad obvia de que el creyente no tiene parte espiritual con el incrédulo. Creyentes e incrédulos tendremos que socializarnos y relacionarnos mutuamente en lazos familiares, en el mismo lugar de empleo, de estudio, al vivir en la misma comunidad, al experimentar tal vez los mismos pasatiempos o aficiones, e incluso al estar de acuerdo en ciertos asuntos políticos y sociales también. Pero en el ámbito espiritual, los creyentes y los incrédulos vivimos en 2 mundos completamente diferentes, separados el uno del otro, apartados el uno del otro, con gobernadores y regidores diferentes el uno del otro, 2 señores totalmente opuestos el uno con el otro y entregados cada uno a una mentalidad completamente contraria la una de la otra. Por esa razón, lo que le espera al creyente es muy diferente de lo que le espera al incrédulo. Hay vida eterna para los que creen en Cristo Jesús, los que han sido justificados, y juicio y condenación eterna para quienes han rechazado la única oferta de salvación. Lo puede ver en Juan 3:36, Juan 5:24 y 29, Juan 15:19, Romanos 6:23, Romanos 8:1 y Tito capítulo 3 versículo 7. La fe salvadora en la obra de Cristo en la cruz produce una transformación radical en cada aspecto de una persona que se arrepiente de su vida pecaminosa y acude a Cristo para salvación. Eso es un aspecto importante que vemos en la doctrina de la salvación. Todo verdadero cristiano es alguien que ha nacido de nuevo, lo dice Primera de Pedro 1:23, es una nueva criatura para quien las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, lo dice 2 Corintios 5:17. Dios le ha librado de la potestad de las tinieblas y lo ha trasladado al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13. Y Dios le ha convertido de las tinieblas y la potestad de Satanás a la luz de Dios, Hechos 26:18. Mientras que los incrédulos, los no convertidos, están aún en el reino de Satanás, son esclavos del pecado y están muertos espiritualmente. Los incrédulos tienen diferentes afectos, actitudes, metas, principios, creencias y motivaciones que la de los creyentes. En resumen, cada uno de ellos ve la vida desde una perspectiva completamente opuesta el uno con el otro. Y en consecuencia, lo que les espera al final son diferentes fines, diferentes caminos. Algunas características que encajan con este principio bíblico, moral y ético serían las siguientes. En primer lugar, tendríamos un creyente con un no creyente. Aunque el no creyente sea moralmente recto, honesto, decoroso, pudoroso, honrado, desinteresado, tarde o temprano tendrá diferencias bien marcadas con el creyente en los aspectos espirituales que le traerán grandes conflictos. En segundo lugar, podríamos hablar de que aún dentro de las religiones cristianas sería yugo desigual la unión matrimonial entre evangélicos y católicos. Es posible que muchos puedan llevarse bien, aunque ambos hablan del mismo Dios Trino, hablan del mismo Salvador Jesucristo y aún se rigen por la misma Biblia como manual de vida, aún así tendrán distintas formas de culto, diferentes doctrinas y diferentes formas de enfocar la fe que inevitablemente les llevará a muchas confrontaciones muy incómodas y que acabarían con el matrimonio. En tercer lugar, estaríamos hablando de uniones entre personas de diferentes religiones, como un cristiano con un musulmán o un cristiano con un budista, por ejemplo. En este caso, las diferencias religiosas llegarían al extremo por cuestión doctrinal y por creencias bastante diferentes en la fe. Dicho matrimonio no va a funcionar a menos de que una de las partes renuncie a sus principios. Y en cuarto lugar, tendríamos la unión entre 2 personas con la misma línea religiosa, con la misma fe, pero con propósitos y metas completamente diferentes el uno del otro. Por ejemplo, que uno de ellos tenga un llamado para ser misionero y la otra persona no lo tenga. Que uno de ellos tenga un llamado para ser pastor en alguna ciudad y la otra persona no lo tenga. Por lo general, la mujer es la que es preparada por el Señor para estar con su esposo
a donde éste vaya y a donde el Señor guíe a su esposo, ya que en su naturaleza la mujer fue creada como apoyo para el hombre, fue creada como ayuda idónea para el hombre. La frase yugo desigual es comúnmente asignada de forma legalista a toda clase de relación entre cristianos y no cristianos. Pero como lo hemos visto por su contexto, esto no es correcto. Esta porción de las Escrituras lo que prohíbe, y atención con esto, es toda clase de relación entre creyentes y no creyentes que implique la negación y la ruptura de los principios y valores cristianos. Es cierto que siempre tendremos desacuerdos y diferencias con nuestro cónyuge en diversas áreas, pero los desacuerdos que más traen conflictos y división siempre son con referencia al área espiritual. Por eso, intentar vivir una vida cristiana de pareja para toda la vida con una persona que no es cristiana es buscar el desastre para nosotros, porque sus visiones y sus perspectivas morales son opuestas y en este caso, para que un matrimonio perdure, alguno tendría que abandonar su base moral, su fe, y avanzar o dirigirse hacia el otro. Y tristemente, la mayoría de las veces es el creyente el que es presionado a abandonar sus principios cristianos. De acuerdo con Génesis capítulo 2, versículo 24, el plan de Dios es que el hombre y la mujer lleguen a ser una sola carne, y la única forma en que una relación tan íntima, que uno literalmente y figurativamente se convierte en parte vital de la otra persona, es estando en el mismo yugo y dirigiéndose a la misma dirección con los ojos puestos en la misma meta. Así lo preguntó Dios al Israel perverso del Antiguo Testamento en Amós capítulo 3, versículo 3. El Señor les dijo: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? De la misma manera, sucederá así con las parejas que se unan en yugo desigual. Forzar una unión de un creyente con un incrédulo es esencialmente unir dos polos opuestos, que traerá una relación muy difícil, muy incómoda, y como lo dijimos, teniendo en cuenta la ley de la siembra y la cosecha, todo lo que comienza mal terminará mal. Con esto en claro, entonces, podemos pasar ahora a ver el segundo principio bíblico. El segundo principio bíblico lo llamamos el principio financiero de Génesis. Este principio bíblico es desconocido por muchas personas y es desconocido por muchos cristianos también. La Biblia nos presenta a dos varones especiales, dos Adanes, un Adán en el Antiguo Testamento, el cual es el primer hombre creado, y el otro Adán en el Nuevo Testamento, el cual es nuestro Señor Jesucristo. De eso nos habla precisamente Romanos capítulo 5. Los cuales, superpuestos el uno con el otro, nos darán el modelo perfecto para todo varón creyente que quiera entrar en el matrimonio. Analicemos lo sustancial de estos dos Adanes. Génesis capítulo 2, versículos 7 al 8 nos dice lo siguiente: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Con el primer Adán vemos dos lecciones importantes aquí. En primer lugar, el texto de Génesis no nos dice la edad de Adán, pero podemos apreciar que Dios crea a un hombre maduro, capaz de tomar decisiones racionales, con la facultad de llevar una relación plena y perfecta con Dios y con vitalidad. Dios no crea a un niño o a un adolescente que va madurando, a un adolescente con emociones inestables, ni tampoco crea a un anciano, ya que la vejez vino luego como resultado de la entrada del pecado. Al ser el hombre separado de la presencia de Dios, el hombre murió no solamente espiritualmente, sino físicamente, y comenzó a envejecer porque también entró la muerte física en el hombre. Lo segundo es que Adán contaba con los medios materiales para tener una mujer. Mira el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Cuando Dios creó al hombre, él ya tenía un lugar preparado para morar. Dios le dio primero el jardín y luego sí le dio la mujer. Queridos jóvenes, por favor, pongan atención a esto. Dios primero le da al hombre el jardín y luego le da la mujer. Mis estimados jóvenes, de esta sencilla porción de las Escrituras podemos sacar los dos principios para el matrimonio. En primer lugar, ningún niño
adolescente o joven inmaduro debería estar buscando novia. Un niño o un adolescente no están en la capacidad para llevar un noviazgo con vísperas al matrimonio, ya que no tiene la madurez necesaria para sostener esa relación. El Proverbio capítulo 22, versículo 15, dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Debo agregar aquí que una relación de noviazgo legítima no debería ser extensa, ya que a mayor tiempo hay mayor tentación y más posibilidades de caer en pecados sexuales. Por lo tanto, el propósito de un noviazgo verdadero se puede cumplir perfectamente en 1 año y definitivamente no necesita llegar a 5 años. Por eso no es sabio que alguien demasiado joven se ponga en el plan de buscar pareja. Si lo hace es solamente porque está buscando probar caricias, besos y sexualidad, sin ningún compromiso y sin ninguna responsabilidad con la otra persona. Y de ahí hemos visto nosotros las grandes consecuencias, las terribles consecuencias que tienen muchos jovencitos y jovencitas que por causa de no prestar atención a este principio y no conocerlo también, terminan en embarazos no deseados y terminan siendo padres antes de tiempo, o muchas madres llegan a ser madres solteras. En segundo lugar, que sin jardín no se debe buscar mujer. Queridos jóvenes, si no tienes jardín no debes buscar mujer. Si tienes mujer sin tener jardín, acabarás mal. No estoy promoviendo con esto que las mujeres sean interesadas y materialistas. No. Pero toda Eva, toda mujer, no puede tener un Adán si el Adán no tiene primero su jardín. Apreciado joven, si no tienes cómo sostener a una mujer y a unos hijos, no deberías iniciar una relación de noviazgo con miras al matrimonio. Apreciada jovencita, si tu pretendiente aún no ha madurado, si no tiene disciplina, si es un vago que no trabaja, si aún depende de sus padres y si no tiene cómo cuidarte y sostenerte, entonces no deberías iniciar un noviazgo con miras al matrimonio. Haz uso de tu conciencia, de tu razonamiento, de tu intuición y del consejo de otros y pregúntate, ¿cómo está la relación de este joven con el Señor? ¿Cómo está su madurez espiritual? ¿Cómo está su madurez psicológica? ¿Cómo trata él a sus padres o a sus hermanos o a sus hermanas? ¿Qué tan responsable es con sus prioridades? ¿Y cómo es su dominio propio? Pasemos ahora al Adán del Nuevo Testamento, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es el modelo de novio perfecto. En la Biblia constantemente se define a nuestro Señor Jesús como un futuro esposo con una futura boda, en un futuro reino y con una futura esposa, la cual es su novia, actualmente la iglesia. De eso nos habla Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Las Escrituras emplean un símil precioso para ilustrar de forma magnífica la relación tan especial que podemos tener con Dios a través de Jesucristo, y este es el cuadro del matrimonio. Y al hablar de una relación estrecha con Dios, para los hombres es mucho más fácil vernos como hijos de Dios que vernos como esposa de Cristo, debido también a nuestro machismo. Y si los varones queremos entender cómo es que Cristo es nuestro esposo, simplemente debemos salirnos del marco del amor erótico, del amor eros, y debemos pasarnos al marco del amor ágape, el amor del matrimonio, para entenderlo. Porque este es el amor de Dios y ese es el amor fundamental de la relación de pareja. Por eso, en Efesios capítulo 5, versículo 25, Pablo nos ordena a los varones a amar a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es un amor decisional, de entrega absoluta e incondicional. La iglesia no es una denominación o un edificio. La iglesia es el grupo de todos aquellos verdaderos creyentes que han puesto su fe en Jesucristo para salvación. Y como iglesia somos actualmente la novia de Cristo, aguardando la venida de nuestro futuro esposo para ser desposados con Él para siempre. ¿Qué aprendemos de Jesús como novio? En primer lugar, que Él es el que busca a la novia. No me importa si llego a ser tachado de anticuado por lo que voy a decir,
porque ese es el principio que se deja ver en las Escrituras y está impregnado en la naturaleza humana desde la creación. El que busca iniciar la relación matrimonial es el varón y no la mujer. El hombre es el emprendedor, el buscador activo, el conquistador. Y la mujer es la que espera la invitación y la que decide aceptar la invitación del hombre. El feminismo actual ha hecho que este orden del romanticismo natural sea contrario, y por eso es que hoy vemos a tantas mujeres que están buscando a los hombres y ya no estamos viendo al hombre conquistando, estamos viendo a la mujer proponiendo. La mujer puede hacerle entender al hombre que le agrada, pero es él quien debe tomar la iniciativa y proponerle a ella la relación, porque así lo vemos en Cristo. Él es quien viene a buscar al pecador. Él es el que viene, se sacrifica, ofrece su vida por nuestra salvación y luego nos ofrece esa salvación y nosotros decidimos aceptarla para seguirle. Segundo, que Jesucristo también tiene los medios para tener una novia y una esposa. Adán tenía un jardín, Jesús tiene un reino. Por eso, nuevamente, el varón es el iniciador y el sustentador del matrimonio. La mujer está sujeta a su esposo en el sentido de ser ayuda idónea para él. Y el varón está sujeto a su esposa en el sentido de ser el responsable por el cuidado de ella. Recuerde que la definición del amor es proveer y cuidar. La mujer es la otra parte del hombre y fue creada para responder al hombre. Dios dispuso que el hombre llevara la delantera y por eso lo creó a él primero y por eso luego crea entonces a la mujer para que la mujer sea la que le siga a él. Por eso el hombre debe ser maduro y es quien debe ser el emprendedor del matrimonio. Uno de los regalos más maravillosos que Dios le hizo al hombre es su libertad para elegir, que junto con la voluntad y con la razón hacen que el hombre sea algo único, imagen y semejanza de Dios. Muchas veces se escucha a muchas personas decir que Dios es el que une o no a las parejas, pero esto no siempre es así. No porque Dios no lo pueda hacer, sino porque generalmente lo que Dios ha hecho es darle libertad al hombre para elegir. Dios hizo al hombre libre y es el hombre quien elige libremente a su pareja. Y son el hombre y la mujer los únicos responsables de sus elecciones en el tema del matrimonio. Usted, querido hombre, usted, querida mujer, no puede estar pidiéndole una señal a Dios para saber si se debe casar o no con determinada persona que usted sabe que no le conviene. Todos nosotros tomamos nuestras decisiones y somos responsables de nuestras decisiones. Si elegimos a Cristo o si lo rechazamos y si elegimos a alguien para estar con él o con ella para siempre. Pero tiene que saber que en última instancia somos nosotros quienes decidimos y quienes nos comprometemos. De lo contrario, Dios no nos estaría dando todos estos recursos para escoger adecuadamente a nuestro cónyuge. Una cosa es la voluntad de Dios y otra muy diferente es la legalidad de Dios. Cuando una pareja se presenta ante Dios para ser bendecida, Dios las declara unidas. Eso es legalidad. Así que mucho cuidado con lo que eliges, porque después del veredicto legal de Dios, el hombre no se podrá divorciar. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al tema del matrimonio. Concluyamos y finalicemos con el tema del día de hoy. Queridos jóvenes, si en verdad dices ser un verdadero hijo de Dios, si anhelas la felicidad que Dios te promete para el matrimonio, si ya te estás fijando en una persona que te atrae, entonces es hora de que dejes de ser un niño y te vuelvas un hombre. Es hora de que madures, que seas responsable, que seas disciplinado y trabajador. Es hora de que busques al Señor con todo tu corazón y conozcas bien su palabra, porque a ti Dios te pedirá cuentas del cuidado de esa mujer que elijas. Y si quieres elegir bien, tienes que tener tu mente saturada de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, para que sea esa verdad la que guíe tu conciencia y tu razón. Querida jovencita adulta que me escuchas, si en verdad dices ser una verdadera hija de Dios, si en verdad anhelas la felicidad que Dios te promete para el matrimonio, entonces debes estar tan escondida y sumergida en lo profundo del corazón de Dios que solamente el hombre que llegue a tener una relación tan perfecta con Él te pueda encontrar ahí.
Si una persona dice ser un verdadero cristiano, pero rebaja este nivel ético-moral y bíblico que Dios nos está dando, es decir, si no tiene en cuenta para su noviazgo las 4 alarmas intrínsecas y los 2 principios bíblicos, entonces, en verdad te digo, estimado creyente, que terminarás pagando un precio muy alto, el fracaso matrimonial que luego buscará el divorcio. Para evitar un divorcio antibíblico, es necesario tener un noviazgo bíblico. Es mi deseo que esta serie esté siendo de bendición para todos, que transforme nuestra manera de pensar y que nos confronte a cambiar y a dejar de lado todo lo que cada uno conscientemente nos estamos dando cuenta que estamos haciendo mal. Si persistimos en abrazar la filosofía de este mundo caído y depravado, seguiremos teniendo los mismos resultados: matrimonios infelices y destruidos. Mientras la gente continúe aborreciendo los principios que Dios nos da en su palabra, no podrá esperar resultados que Dios promete. Es mi deseo que podamos cambiar nuestra manera de pensar para que así cambien también nuestras acciones.